Hans Zimmer con su música hace un llamado por la paz en Ucrania. Con su espectáculo Despertares, el bailarín Isaac Hernández está de vuelta en los escenarios. Rafael García Villegas, que es tu cumpleaños además, una felicitación linda, con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. De parte de todo el gracias. staff. Tenemos un gran programa el día de hoy, programa internacional, miércoles internacional. Programa con muchas escalas alrededor del mundo y además en los principales escenarios también, cine, teatro. No se lo pierdan. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Permíteme saludar a Laura Regis. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y ahora sí. Bueno, nuestra primera escala es en La Habana. Ya les habíamos comentado que México es el país invitado en la Feria del Libro que se lleva a cabo por allá. Y también allá está Pepe Gordon, quien es un gran divulgador de la ciencia y del arte. Vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. La divulgación científica de México llegará a la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana en Cuba a través del divulgador, escritor y periodista cultural Pepe Gordon, quien ofrecerá una conferencia el jueves 21 de abril en este encuentro de letras. Es sobre la difusión de la ciencia. Voy a hablar del gato encerrado de la difusión de la ciencia, porque como nunca se necesita hablar de narrativas sorprendentes, audaces, asombrosas, que nos permitan entender estas narrativas que nos abren mundos, que nos abren miradas. En una analogía a la paradoja del gato de Schrödinger, el autor de libros como El inconcebible universo, Sueños de unidad y El cuaderno verde entre el azar y el destino, hablará de luchar contra la cultura de la no escucha y compartirá con el público cubano las narrativas que propone la ciencia, que van más allá de las tradicionales que cuenta el mundo y que invitan a preguntar, investigar y sondear problemas con rigor, imaginación y sensibilidad. El hablar de la difusión de la ciencia precisamente como una caja que tiene una sorpresa, narrativas que plantean las posibilidades de transformación de nuestra sociedad de maneras que a veces no pensamos porque estamos mirando el mundo como siempre lo estamos mirando. Estamos encerrados dentro de una caja. La ciencia hace boquetes en esa caja y nos permite ver otras posibilidades. La divulgación de la ciencia será el título de esta conferencia que se llevará a cabo en la Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, sede principal de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora les platicamos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha firmado un convenio con la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas de Zacatecas, zonas típicas en este bello estado. ¿Y de qué va este convenio? ¿En qué beneficia? A continuación les tenemos los pormenores. Con la finalidad de garantizar que todas las necesidades de la población que vive en el centro histórico de Zacatecas sean resueltos bajo lineamientos que permitan la preservación de la zona, el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmó un convenio de colaboración con la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado y el municipio de Zacatecas para la operación y funcionamiento de la Ventanilla Única de Gestión, un mecanismo legal que permite resolver trámites de los inmuebles que forman parte del área que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ahora de lo que se trata es de que exista una ventanilla, un lugar donde llegue el ciudadano con sus documentos, los entregue estos documentos y obviamente las decisiones se tomen de manera colegiada, en el sentido de que participa el ayuntamiento, participe la junta y participe el instituto. Y de esta suerte no se vea el monumento de manera aislada. Este mecanismo también permitirá establecer un diagnóstico general de las condiciones en las que se encuentra la zona. Uno de los retos es el despoblamiento del centro histórico. La gente de la ciudad y capital se va a vivir a otros lugares. Hay algunos inmuebles que lamentablemente pues están abandonados, algunos de otros están colapsados por problemas jurídicos, testamentos, etcétera. Hay otro problema muy importante que tenemos que atender las tres instancias de manera coordinada y colegiada. Es el perfil de la ciudad. Hay algunos dueños de inmuebles que pretenden irse hacia arriba, construir hacia arriba, y con esto
se perdería el perfil del centro histórico de Zacatecas, que tenemos que luchar por seguirlo conservando, porque esto es uno de los elementos característicos por los cuales la UNESCO declaró, entre otras muchas cosas, por supuesto, al centro histórico de Zacatecas declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El acuerdo establece atender con eficacia los trámites relacionados con expedición de autorizaciones, permisos y licencias de proyectos de obra, así como de anuncios e instalaciones en los inmuebles. Porque el patrimonio cultural no es de una institución, no es de una persona, no es de un nivel de gobierno. Es de toda la sociedad y en este caso el patrimonio cultural de Zacatecas es patrimonio de la humanidad. Noticias 22, Óscar Cortés. Y hablamos de otros sitios valiosos de nuestro país. La Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo reconocen el patrimonio cultural de los pueblos mágicos de México. Vamos a ver. Hace poco más de 20 años, la Secretaría de Turismo creó el programa Pueblos Mágicos como una estrategia del gobierno para reorientar los flujos turísticos hacia el interior del país y, sobre todo, para reconocer la riqueza cultural de un conjunto de poblaciones del país que han tenido un lugar predilecto en el imaginario colectivo de la nación. Huasca de Ocampo en Hidalgo, Mezcatitlán en Nayarit y Real de 14 en San Luis Potosí fueron las primeras 3 localidades que recibieron el reconocimiento. Hoy, son más de 130 en todo el territorio nacional. La estrategia de Pueblos Mágicos justamente tiene ese enfoque de, primeramente, reconocer lo valioso que tiene el patrimonio presente en estas localidades, que se expresa a través de la cultura, la gastronomía, la arquitectura, las festividades, en fin. En este contexto, los pueblos mágicos son justamente un reconocimiento a nuestro patrimonio más íntimo. A pesar de que la actividad turística fue una de las más afectadas por la pandemia, los pueblos mágicos de México han resistido como pilares del turismo interno. En esta recuperación económica, los pueblos mágicos se sitúan como pilares en la reactivación. Continúan los flujos turísticos hacia los destinos más importantes del país, pero también están incrementando la preferencia por este tipo de destinos que ofrecen y las experiencias que ofrecen los pueblos mágicos. Con el propósito de reconocer el patrimonio cultural de los pueblos mágicos de México y continuar con la difusión de estas localidades como importantes plazas turísticas, la Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo anunciaron que, a partir de este mes y hasta noviembre, se emitirán series y sorteos con imágenes alusivas a los 132 sitios denominados Pueblos Mágicos de todo el territorio nacional. Habrá 32 series. En estas series estarán representados los 132 pueblos mágicos que hay en el país. Habrá un premio mayor de 21 millones de pesos entre series y una bolsa repartible superior a los 66 millones de pesos. De tal manera que la emisión, conforme a lo informado por la Lotería Nacional, será de 3.600.000 cachitos y estará disponible en todo el país. De tal manera que la imagen de los pueblos mágicos y de su gente estará presente desde Tijuana hasta Cancún. Las imágenes de los pueblos mágicos estarán plasmadas en los cachitos correspondientes al sorteo mayor que se jugará todos los martes. La serie inicia con los pueblos de Aguascalientes, siguiendo con Oaxaca, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Posteriormente, las emisiones serán por orden alfabético hasta llegar a Zacatecas. Los cachitos ya pueden adquirirse en más de 12,000 puntos de venta. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Más de 25 bailarines acompañarán a Isaac Hernández en su regreso al Auditorio Nacional. Conste que les estamos avisando con tiempo. Todo está listo para Despertares 2022. Y ha sido impresionante ver cómo después de 10 años hemos consolidado el proyecto en el público. Hay un gran interés, eso me dio mucho gusto de este regreso del proyecto.
Y uno de los propósitos principales de esto era tener la posibilidad de crear una plataforma que me permitiera hacer algo por los jóvenes mexicanos, que están apasionados por la danza, que tienen sueños, y no solo por la danza, pero por las industrias creativas también. Después de 2 años, Isaac Hernández regresa al Auditorio Nacional con Despertares. Para esta ocasión se presentarán 30 bailarines con 14 números que irán de lo clásico a lo contemporáneo. Hay varios artistas en el programa este año que he intentado traer en otras ediciones, que las agendas no nos permitían, como Chey Jurado, un bailarín que empezó como breakdancer, ahora es un gran bailarín de danza contemporánea, o como María Alexandrova y Vladislav Lantratov. También Natalia Osipova, llevaba años tratando de traerla aquí al Auditorio Nacional con nosotros. Y Geo Meneses y los Macorinos. Y en esta ocasión estoy viendo si los invito a colaborar con Chey Jurado, a que hagan una colaboración única y exclusiva para esa noche. Tenemos un estreno mundial de Natalia Osipova y Jason Kittelberger que van a estrenar aquí. Y también tenemos a Ghetto Funk Collective, que es algo que no hemos visto aquí en México. Yo creo que el público que ha visto Despertares más de alguna vez esperará ver alguna colaboración con baile urbano, pero me emociona mucho poderlos presentar al público mexicano. Han tenido un gran éxito en los últimos años este colectivo. Este año Despertares solo se presentará el 6 de agosto en la Ciudad de México, pero el bailarín mexicano buscará continuar con las audiciones para jóvenes talentos. Estoy luchando por rescatar lo que me parece más importante de toda esta plataforma, que son las audiciones para unirse al Royal Ballet School, que llevo 6 años atrás de ellos, desde que llegué a Londres, para que aceptaran venir a México a buscar talento y que las audiciones fueran de manera gratuita, que va a ser primera vez también que se logra que eso suceda. Y ahora simplemente estoy buscando el apoyo necesario para poder operar las audiciones aquí. Noticias 22, Alberto Aranda. Una lamentable noticia, los medios de comunicación en México están de luto. Ayer por la noche en redes sociales se informó sobre el fallecimiento de Rogerio Azcárraga Madero a los 94 años de edad. Dueño y presidente fundador del grupo Radio Fórmula, a lo largo de su trayectoria se interesó por impulsar la industria musical en habla hispana y fundó Discos Orfeón. Se le recuerda como uno de los pioneros de la radio en nuestro país. Descanse en paz. Un abrazo a sus familiares y amigos. Regresamos. Pocas acciones activan tantos músculos del rostro y liberan tanta endorfina como un beso. Hoy, como cada año, se conmemora el Día Internacional del Ósculo. En el pasado quedó el beso francés y el beso de piquito. Lo de hoy es el beso de 3. Pero antes de echar en práctica nuestras artes besatorias y demostrar nuestra expertise, le contamos que hoy es el Día Internacional del Beso. Esta celebración tiene el objetivo de recordarle a las parejas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo, a diferencia del besarse como formalidad social o como preludio de una relación sexual. Todo comenzó para algunos cuando una pareja tailandesa se besó por 58 horas seguidas y alguien decidió conmemorar ese día. Pero ¿cuáles son los beneficios de besarse? De entrada, se utilizan más de 30 músculos, se combaten las caries, se queman calorías, ya que se consumen entre 5 y 26 calorías por minuto, se eliminan los calambres y dolores de cabeza, se liberan hormonas encargadas de la felicidad, se reduce el estrés y ayudas a prevenir las arrugas faciales. Eso sí, también se pueden transmitir una que otra enfermedad. El arte ha plasmado de muchas maneras el acto del beso, y depende del país, la sociedad y la época lo han tomado de diferente manera. En 1910 en Francia, lugar en donde se dan 2 besos en la mejilla, se prohibió que la gente lo hiciera cuando abordaba un tren. Algunos que han viajado dicen que en Dubái y Malasia el beso en público es considerado un acto ilegal. Como sea, hoy 13 de abril
Si quieres y tienes con quién, hay que celebrar. Solo les recordamos que en unos meses, para ser exactos, el 6 de julio, será el día del beso robado y podrá tener otra oportunidad. Para Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues aprovechar los beneficios para la salud, todo sea por la buena salud del beso. Y fíjense que Andrés Cota Iriart presenta una bitácora en la que se reúnen secretos del ajolote, un trabajo que nos ayuda a conocer la biología de este anfibio. Vamos a conocer. Remitiendo al cuaderno de un naturalista que se desarrollaba a partir de la observación en investigación de campo, el biólogo Andrés Cota nos invita a conocer la especie endémica de la Ciudad de México, en el libro El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo. Y claro, este naturalista pues va a Xochimilco y se encuentra con un lugar francamente deteriorado, ¿no? No se encuentra con una selva de Papúa Nueva Guinea pristina, ¿no? Con así los montes azules de aquí de Chiapas, sino con un humedal pues en franca decadencia, que es triste, ¿no? Es un poco una idea de hacer como una bitácora de campo de un naturalista, ¿no? Claro, con información contemporánea, ¿no? Con información de primera línea, digamos, pero con esa posibilidad de sorpresa ante el mundo natural que solía prevalecer en el siglo XIX. Con ilustraciones de Ana Bellido, esta publicación hace un retrato anatómico del ajolote, analiza su comportamiento así como su alimentación, su capacidad de regenerar las células y reemplazar órganos perdidos. También incluyó una semblanza histórica, así como la mitología azteca y la literatura que se ha desarrollado alrededor de esta especie. Sobre todo, digamos que el 70% del contenido del libro es el aspecto biológico, científico, ¿no? Evidentemente, como estamos diciendo ahorita, contado de una manera agradable, creo, entretenida, con humor, ¿no? A pesar de ser de una monografía de la extinción, pues hay que hablarlo con humor, porque si no, nos perdemos, ¿no? Y digamos que el 70% es acerca de la ciencia, un poco de historia también, y ya luego pues sí metemos obviamente una pauta pues de su semblanza aquí mitológica. A pesar de ser una especie en peligro de extinción, el biólogo mexicano también hace un análisis sobre los factores que se necesitan combatir para recuperar su hábitat. La descontaminación del agua, que hay metales pesados y muchos otros agroquímicos, ahora se usan agroquímicos en las chinampas. Y finalmente la presión de las inmobiliarias, que cada vez le carcomen más, y de los, pues, fraccionamiento del hábitat, como que es una buena oportunidad, ¿no? Hay que verlo eso, no como un capítulo de desgracia, ¿no? Y de drama necesariamente, sino una buena oportunidad y poner esa especie de símbolo, imagínate, que lográramos restablecer al ajolote en libertad, y pues ya de ahí necesitamos éxitos, ¿no? Urgen éxitos. Solo diría que, bueno, no se puede hacer conservación sin la voluntad política, eso es importante, ¿no? Y sin la vinculación con las comunidades locales que coexisten con los organismos, o sea, tiene que ser integral, definitivamente. Noticias 22, Óscar Cortés. Y Cuauhtémoc Medina ha capturado las galaxias anómalas de Dingyi en una publicación. En el marco de la exposición Anomalous Galaxies del artista chino Dingyi, la Galería RGR presenta el libro Galaxias Anómalas y que explora la creación del artista en un texto de la autoría de Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC desde 2013 y curador en jefe de la 12ª Bienal de Shanghái en 2018. Él lo que hace es una pintura que no es representativa, que sería lo que históricamente hemos llamado abstracción. Lleva decenios, en particular, haciendo cuadros que tienen una sola base, líneas que hacen una especie de cruz o signo de más, y otras que en cierta manera producen algo parecido a un asterisco, marcando las tablas, telas, o al principio las telas de mantel cuadriculado, para crear precisamente una cuadrícula que puede tener una variedad de alusiones, pero muy
lejanas. Cuauhtémoc Medina señala que el arte posterior a los años 70 consideraba la abstracción como un género en crisis y que su capacidad de reinvención se había agotado. Sin embargo, afirma que lo no figurativo se ha convertido en un lenguaje de alusión a procesos sociales contemporáneos que aluden a la tecnificación. Yo creo que no está aludiendo a la ciencia, sino al espíritu de racionalidad de la sociedad contemporánea, al espíritu de serialidad, a la condición de que cuanta cosa tenemos está medida, organizada y también que hay una especie de cálculo en las acciones sociales. Hay una contaduría de la sociedad. Y si bien este fenómeno es generalizado, particularmente en el vertiginoso desarrollo de la nación china, Cuauhtémoc Medina señala que Ding Yi y su obra escapan a la pretensión de ocuparse de la historia política de este país y de la visión exotizada de lo que significó el arte chino, pero sin inscribirse tampoco al canon occidental. Lo que parece sugerir es que hay posibilidades de la visualidad que no pueden ser declaradas como enteramente dependientes de la narrativa del arte europeo y americano. Y sobre todo lo que es muy llamativo es que es una producción que no contiene melancolía. O sea, no presenta una idea de subjetividad, lamentando su propia falta de horizontes. Ding Yi, Galaxias Anómalas, es una edición de la Galería RGR que expone la obra del artista en una muestra que permanecerá abierta hasta el 16 de abril. Noticias 22, Víctor Gaspar. Para nuestro librero, una recomendación Sed de Amélie Nothomb, una propuesta en la que resurgen los pensamientos, los temores de Jesús de Nazaret, muy apropiado para estos días. Vamos a conocer un poquito más. En Sed, el más reciente libro de Amélie Nothomb, la escritora le da voz a Jesús de Nazaret. Cuenta en primera persona su vida para explicarnos lo que pasa por su mente al ser ajusticiado y crucificado. Nos presenta un hombre que amó a María Magdalena, que cuestiona a su padre y su miedo a la muerte. Je rappelle que le Jésus qui m'intéresse, c'est le Jésus qui souffre. C'est pas le Jésus en gloire, c'est pas le Jésus des miracles, c'est pas... Voilà, le Jésus qui me pose problème, c'est le Jésus qui souffre. Et bien évidemment, sa souffrance doit commencer par son jugement, puisque sans le jugement, on ne comprend pas pourquoi Jésus est crucifié. Et puis le jugement me permettait d'apporter un élément personnel qui était les témoignages. Je pars du principe que ce qui est le plus reproché à Jésus, ce sont les miracles. Et j'ai eu l'idée de faire défiler tous les miraculés au procès pour témoigner contre Jésus. Voilà, c'est un cas d'ingratitude, on le sait bien. Les hommes ont beaucoup de mal avec la gratitude. Quand quelqu'un leur offre un trop beau cadeau, ils se vengent parce qu'ils ne savent pas supporter une telle gratitude. Sed, libro publicado por Anagrama, ha sido considerado como una blasfemia y para otros un libro religioso. Para la autora, es una novela sobre una persona que aceptó un dolor infame. Des réactions de beaucoup de gens de l'Église. J'ai eu des réactions du Vatican, tièdes, hein, très tièdes. Grâce à Soif ou à cause de Soif, j'ai reçu mes premières lettres d'insultes de curés. Je reçois régulièrement des lettres d'insultes, mais je n'avais pas encore reçu de lettres d'insultes de curés. C'est très spécial. Mais j'ai aussi eu des lettres extrêmement admiratives et pleines d'estime de jeunes prêtres. Là, je pense qu'on a vraiment vu la différence entre la jeune Église et la vieille Église. La jeune Église s'est montrée très favorable au livre et la vieille Église tiède, voire insultante. En Sed se lanzan varias interrogantes, como ¿por qué la Iglesia glorifica el dolor? ¿Y por qué el sufrimiento se tiene que ver como una redención? Qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi,
je suis sûre que nous avons tous une vision de Jésus et que dans tous les cas, elle est extrêmement intéressante. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí está la nueva publicación de Amelino Tom, que también se les podría recomendar, Anticrista, que es una novela que narra una relación de manipulación entre dos amigas antagónicas. Tiene otra novela llamada Ni Eva ni Adán, de una relación amorosa que al parecer es biográfica, que ella vivió con un joven en Tokio en su juventud. Y bueno, como todos los días, a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir a los psicólogos Rubén Maldonado Tapia y Diana Gómez. Van a hablar acerca de temas muy interesantes. No se pierdan esta entrevista. Se trata de ciclos de codependencia, que es algo que desafortunadamente se ha vuelto muy frecuente en las relaciones. No se lo pierdan. Terminando Noticias 22, vamos a la pausa. Diez músicos de la Ópera Nacional de Odessa que consiguieron huir de Ucrania están de gira por Europa con el gran maestro de las bandas sonoras de cine, Hans Zimmer. Sus pensamientos, sin embargo, continúan estando en su país. Para tener más información sobre esta peculiar gira, nos conectamos con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Cuéntanos, María Luz, ¿quién es Hans Zimmer y cómo surgió la idea de este proyecto ahora en plena guerra? ¿De qué se trata? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles de nuevo. Quizás de primera no les suene tanto el compositor alemán Hans Zimmer, pero si yo les digo que es el autor de bandas sonoras míticas como El Rey León, Gladiator, Interstellar o Piratas del Caribe, sabrán rápido de quién les hablo. Hace tan solo unas semanas, de hecho, fue oscarizado por segunda vez por la banda sonora de Dune y su primer Oscar lo recibió por El Rey León, además de ganar Globos de Oro, Grammys o BAFTAs a lo largo de su trayectoria. Hace más de 2 años, Hans Zimmer había contratado a la Filarmónica de Odessa para interpretar una selección de sus numerosas partituras en directo en una gira por Europa. Pero la pandemia primero y ahora la guerra en Ucrania lo complicaron todo. Con 130 artistas y miembros del equipo, se trata de la primera producción en un escenario de esta magnitud que vuelve a realizarse en una gira internacional desde que comenzó la pandemia. Pero solo una parte de la Filarmónica de Odessa, 10 músicos, pudieron en realidad salir del país casi que con lo puesto. La otra mitad de la Filarmónica tuvo que quedarse en Ucrania. Algunos incluso están en el frente. De momento han sido sustituidos por artistas de toda Europa. Bueno, como vemos, no es un concierto cualquiera, María Luz, es mucho más sobre un escenario pensado para grandes estadios y además ha habido momentos muy emotivos. Cuéntanos por qué. El pasado 25 de marzo, Hans Zimmer rindió desde Londres tributo al pianista ucraniano que tocó la canción Time de la película Origen durante un ataque aéreo en plena calle de Leópolis. Este video se hizo viral en redes sociales, pues el músico decía que era su forma de protestar contra la guerra y los bombardeos que estaban sucediendo en ese momento, tocar el piano. Una escena que ha conmocionado al mundo y a la que Zimmer no dudó en reaccionar en su concierto con la Filarmónica de Odessa y agradeció también desde sus redes sociales personalmente al pianista por esta valentía de tocar en plena calle. Para diseñar esta gira, este gran artista residente en California, Estados Unidos, Hans Zimmer, contrató a algunas de las mejores mentes creativas del mundo del espectáculo estadounidense. Por ejemplo, Derek McLean, cuyos trabajos recientes incluyen el musical de Broadway, Moulin Rouge, que se encargó de la escenografía. Así, las mejores herramientas y técnicas de las giras de conciertos, teatro y ópera crean una experiencia verdaderamente única. Impresionante. ¿En qué ciudades han tocado? ¿Cuáles son las próximas? Cuéntanos.
ya han deleitado al público en ciudades como Hamburgo, Dublín, Manchester, Milán, Ámsterdam, París o Londres. Para ellos ahora el escenario es su refugio y su altavoz para apoyar a sus compatriotas y familias. En la gira también realizan un emotivo homenaje a las mujeres ucranianas en sus conciertos a través de la canción Wonder Woman. La gira europea finaliza el próximo 30 de abril en Estocolmo, Suecia, pero antes tocarán también por aquí, por la capital alemana, entre otras ciudades. Los músicos de Odessa aún no saben qué ocurrirá después, si podrán volver a sus antiguas vidas o a su país. Por el momento intentan con su música encontrar amparo y soportar la incertidumbre en la que se encuentra Ucrania. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Que tengan una buena noche. María Luz, muchas gracias por esta información. Ahí vemos cómo el arte también sirve para expresarse en los momentos más álgidos de un enfrentamiento como el que se está dando en aquella región del planeta. Rafa, ¿cómo lo ves? Bueno, fascinante, siempre he admirado a Hans Zimmer, Laura, un gran compositor de bandas sonoras, y ahora en esta faceta de activista yo creo que es loable lo que está haciendo. Y a propósito de los músicos de Odessa, me vino de inmediato a la mente, Laura, el chelista de Sarajevo. Recordarás también esta historia pues, nostálgica, penetrante, estrujante, y cómo el arte sirve de bandera también para hacer un llamado de paz. Sí, es muy similar a lo que nos estaba contando en este momento María Luz Moraleda, de un músico que en medio de un bombardeo, en medio justamente de granadas, de balas, continúa tocando. Es un ejemplo de dignidad humana. Y ejemplos están en todo el mundo. Y cambiando un poco de tema, ya no hablaremos de música, ¿qué les parece si conocemos, en contraste, a la primera embajadora de Rusia en México? ¿Quién fue? ¿De quién se trata? ¿Y por qué se le rinde homenaje? Descúbranlo a continuación. A pesar de la relegación histórica que han sufrido las mujeres, hoy Alexandra Kollontai es uno de los rostros preponderantes en la lucha por los derechos y una voz indeleble del feminismo que marcó la abolición del Imperio ruso. Ella dejó de lado su vida privada para abocarse a la difusión de los ideales revolucionarios y adherirse al Partido Obrero Socialdemócrata de su país, convirtiéndose así en la primera mujer que asumió un cargo diplomático en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De 1926 a 1927, Kollontai se desempeñó como la primera embajadora de la URSS en México. Su cuestión principal era la protección de la juventud, de la maternidad. Gracias a ella, en la URSS fue firmado el decreto de divorcio, de matrimonio civil, de las normas de unas vacaciones para las personas embarazadas. Además, ella prestó mucho a los movimientos revolucionarios. Ella muy famoso y ella era casi la única persona que tenía derecho de estar de acuerdo con Lenin. A pesar de su breve instancia aquí, logró establecer comercio entre nuestros países y también él hizo mucho para la cultura entre nuestros países, para el intercambio cultural. El 31 de marzo se cumplieron 150 años de su natalicio y la Embajada de Rusia en México, en sincronía con su agencia de cooperación, conmemoran la efeméride con una muestra en la Biblioteca de México. Está dividida en las partes, por primera parte dedicada a su juventud, y es cómo se transformó en esta figura tan emblemática en el movimiento revolucionario feminista. También hay una parte dedicada a su vida personal, que también influyó mucho a sus ideas que ella pronunció, y aquí hay una parte dedicada a su inicio de carrera, cómo ingresó al partido y todo esto. Gran parte de esta exposición se concentra en la estancia de Alexandra Kollontai en nuestro país. Los materiales que se exhiben forman parte del acervo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, la agencia de noticias Sputnik y la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí hay muchos periódicos, artículos sobre su estancia aquí, como qué ella pensaba, qué hablaba, cómo la invitó a calles el presidente en aquel entonces. Y la última parte es su estancia en carrera diplomática. La exposición Alexandra Kollontai, primera embajadora de Rusia en México, puede visitarse en la Biblioteca de México hasta el domingo 24 de abril. Posteriormente, se llevará a Puebla y a Michoacán.
Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Nathaniel Espinosa y la Orquesta Filarmónica del Desierto van a acompañar a Plácido Domingo en agosto. Además, este director de orquesta mexicano va a encabezar el estreno mundial de una pieza de Guillermo Diego. Noticias 22 tuvo la oportunidad de conversar con él. Vamos a ver qué nos comentó. Cuando trato de describir qué es lo que yo hago, pues me gusta decir que yo al final del día cuento historias y toco un instrumento, ¿no? Y la característica del instrumento es que es un instrumento enorme, es un instrumento grandote, ¿no? Que tiene una masa sonora muy potente. El director de orquesta mexicano, Natanael Espinosa, describe así la que ha sido su profesión durante más de una década, a la que llegó tras dar sus primeros pasos en el mundo de la música como violonchelista. Cuando dejó el arco y tomó la batuta, se propuso también recuperar el sentido lúdico de la música de concierto. Tal ha sido el sello distintivo de su trabajo. La música académica no pertenece a ningún estrato social, no pertenece a ninguna clase intelectual. La música y el arte es nuestro. El maestro Espinosa lleva 7 años al frente de la Orquesta Filarmónica del Desierto, encargada de inaugurar la pasada edición del Festival Cervantino. La agrupación, con sede en Saltillo, Coahuila, inició recientemente su temporada primavera-verano y se prepara para acompañar al renombrado cantante Plácido Domingo en la serie de conciertos que ofrecerá el 6 y 19 de agosto en Monterrey y la Ciudad de México. Cuando ya una figura de este nivel ya te invita a hacer gira con él, entonces ya podemos pensar que sí vamos. No estamos donde queremos estar, César. Yo como director no estoy donde quiero estar, pero sí estamos en la ruta correcta. En el mes de noviembre, Natanael Espinosa se presentará en la ciudad italiana de San Remo, donde dirigirá el estreno internacional de la obra Concierto Mexicano para Guitarra y Orquesta del compositor mexicano Guillermo Diego. Y el maestro Guillermo Diego le compone o le dedica este concierto al maestro Martín Madrigal y a la Orquesta Filarmónica del Desierto. Este concierto ya se estrenó aquí en Coahuila, ya se llevó al Cervantino y ahora toca el turno de hacer este estreno internacional en el marco del Festival Internacional de Guitarra de San Remo. Estaremos yendo el maestro Martín Madrigal y yo a San Remo, Italia, a hacer esta presentación con la Orquesta Sinfónica de San Remo. En el majestuoso casino de San Remo. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Me creerían si les digo que Cataluña se ve desde la Ciudad de México? Descúbranlo. El Paseo de las Culturas Amigas ofrece un viaje aéreo a través de la exposición Cataluña desde el cielo. Y un poco la exposición es esto, es abrir una ventana, a ver Cataluña de otra forma, a ver sus paisajes, su patrimonio, ya sea arquitectónico, patrimonio natural, toda esa parte antigua, ¿no? histórica, y también una reflexión de cómo está Cataluña a día de hoy en todo el tema de sustentabilidad, todo el tema de nuestra biodiversidad. Y un poco es esto lo que queremos explicar, que la gente vea, descubra y disfrute como lo hacemos nosotros. Esta exposición está compuesta por 40 imágenes en gran formato del célebre fotógrafo Jean-Arthus Bertrand, quien hace un recorrido por la geografía catalana para mostrar sus paisajes naturales, pueblos, castillos, monasterios, mercados y tradiciones. De alguna forma embajador de Cataluña, ¿no? Porque él nos está enseñando su visión y es una visión bien increíble, ¿no? Muy padre, porque es la visión externa y que también enamora a quien lo ve a nivel mundial, pero también a los propios catalanes nos descubre nuestro pequeño gran país, nos hace disfrutarlo y eso es un poco lo que transmite esta exposición. Esta muestra permanecerá hasta el 1 de mayo en el Paseo de las Culturas Amigas, ubicado en el camellón de la avenida Paseo de la Reforma, entre Glorieta de la Palma y Avenida de los Insurgentes. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a platicar acerca de las sanciones, continúan estas sanciones hacia Rusia y hay obras incautadas de Finlandia a este país, obras que se presentaron en diversos sitios que fueron parte de exposiciones y con ello nos vamos a la pausa.
Finlandia anunció la semana pasada que su servicio de aduanas incautó obras de arte rusas que regresaban de ser prestadas a exhibiciones en la Unión Europea y Japón, citando las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Las pinturas y esculturas en cuestión pertenecen a la Galería Tetriakov de Moscú y al Museo El Hermitage de San Petersburgo. La incautación tuvo lugar el fin de semana pasado en Vaalimaa, el cruce más transitado en la frontera entre Finlandia y Rusia, y la aduana finlandesa lo ha confirmado en una conferencia de prensa. El número no especificado de pinturas y esculturas estaba siendo almacenado con consideración general por su valor, características y seguridad. En espera de una investigación completa, informaron en la aduana finlandesa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia consultará a la Comisión Europea sobre el destino de las obras de arte. Canal 22, el canal cultural de México, se suma a la conmemoración de la Semana Santa con 4 propuestas distintas. Por ejemplo, mañana jueves 14 de abril a las 5 de la tarde y en la señal internacional, no se pierdan la transmisión del concierto de Pascua Estabas allí con el coro Gracias. Y esta misma presentación podrá verse el domingo 17 a las 4:30 de la tarde por la señal 22.1. Pero esto no es todo, Laura, tenemos más recomendaciones. Sí, Rafa, fíjate que el viernes 15 de abril continúa la programación especial a las 11 de la noche con El Evangelio según San Mateo. Es una obra italo-francesa de 1964 dirigida por Pier Paolo Pasolini, así que es algo que no podemos perdernos. Además, el domingo 17 a la 1:30 de la tarde en esta misma pantalla se estrena Los Pasos del Nazareno y al terminar Fiestas Ancestrales, Semana Santa, Santa María, Acapulco. Todos los horarios pueden consultarse en la página oficial de Canal 22. La invitación está hecha, por supuesto, a no despegarse ni un instante de la pantalla. Y hecha esta invitación, ahora los invitamos a enredarnos, literalmente, entre hilos de pescar. Para la artista multidisciplinaria Carolina Caicedo es importante señalar a través de su trabajo el daño que causan las grandes presas a los ecosistemas naturales y sociales, mostrar las iniciativas extractivistas y, sobre todo, compartir con la sociedad la labor que realizan las comunidades pesqueras para mantener una economía local de sustento. Ejemplo de lo anterior es la instalación Espiral para Sueños Compartidos, que se compone de redes de pesca y que presenta el Museo Universitario del Chopo. La pieza es una espiral conformada por 13 redes artesanales, 11 chinchorros o atarrayas, como le llamamos en Colombia, que son redes de tirar, que son redondas, que tienen pesos de plomo para que cuando caigan cierren y atrapen tanto camarón como pescado. Hay redes camaroneras y de pescado. Y hay otras 2 redes que son tubulares, como más de trampa, hechas como con forma de trampa. Y las redes las contribuyeron 4 diferentes colectivos y comités del territorio mexicano. Pues las tinturamos, les dimos forma y las hemos instalado en forma de espiral en la Galería Central del Chopo, que es un espacio bastante alto, pensando específicamente cómo llenar este espacio y que la gente pudiera, digamos, admirar la tecnología del tejido de la red desde todos los ángulos. Y también pensar pues en estas comunidades que a través de la pesca y otros conocimientos ancestrales como el tejido de la red y su relación con el agua, pues están proponiendo y promoviendo pues otras formas de democracia, ¿no? Tal vez más comunitarias, a pequeña escala, en donde hay una reciprocidad con el medio ambiente y una protección también y una conservación de ese medio ambiente. En su práctica artística, Caicedo se centra en la unión entre el ser humano y la naturaleza. Uno de sus objetivos es construir con arte una memoria histórica ambiental. Espiral de Sueños Compartidos forma parte de Represa Represión, proyecto de largo aliento que lleva más de una década desarrollando en regiones de América. Entre las comunidades pesqueras que colaboraron para realizar estas redes se encuentran la cooperativa Mujeres del Manglar de Zapotalito, Oaxaca, la cooperativa Norte de Tecuala, con sede en Nayarit, y la colectiva Mujeres del Golfo de Baja California Sur.
Yo prefiero pensar en términos de sustento, ¿no? Que realmente cuando piensas en sustento y en sustentar algo es sostener la vida. Y creo que las prácticas de esas comunidades son más prácticas de sustento que de sustentabilidad, porque ellas sostienen la vida y ellos conocen cuándo se pesca, cuándo no, en qué sitios del mar o del río se debe pescar. Y la espiral pues es una forma que obviamente habla de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Del tiempo cíclico, también de otras formas de gobernanza indígenas, pensamos en los caracoles zapatistas, en Chiapas, y es una forma de habitar el mundo y de existir y de moverse en el mundo, ¿no? Que es siempre en expansión, siempre renovando las perspectivas, y eso es un poco la propuesta. Los sueños compartidos de estas comunidades que están relacionados con tener una vida digna, con el acceso a agua limpia y potable, así como con el habitar un ecosistema saludable que se pueda heredar, se podrán apreciar hasta junio en el Museo Universitario del Chopo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y si Carolina Caicedo lo que busca es una reflexión sobre temas como la biodiversidad, en contraste, el artista suizo Urs Fischer nos va a sorprender, nos va a desconcertar. Él visita por primera vez nuestro país con la exposición Lovers, una muestra que ya puede visitarse en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Vamos a recorrerla. Un par de estructuras, una plateada y una dorada, reciben al espectador en una metáfora amorosa y una metálica metamorfosis que engendra el sol. Es la primera exposición en México y Latinoamérica del artista suizo Urs Fischer, que, como esta escultura, lleva por título Lovers, que explora la idea de amor desde una perspectiva amplia. It's somehow this subject of love, or in many forms, we can say there is people that love, people that hate, not even as a romantic concept, as a concept of love being an element where it connects everything, it connects you with the world, with other people, whatever, and any opposites of it, make a space. So the idea is of this, why I kept this title of this work, is to bring the idea of connecting. Son múltiples los materiales que Urs Fischer utiliza, materiales con los que busca dar una respuesta plástica, dependiendo de las características de cada una de las piezas. All these things have different properties, and these different properties you can use to play with. They're just in some way, the way I understand medium is you don't want the medium to own you, and you don't need to own the medium. You just need to have the space to make your own work. Este rinoceronte en aluminio con voluminosos objetos adheridos fue diseñado con la idea de que todo cuerpo se encuentra atravesado por ondas de radio e incluso por pensamientos. En ese mismo sentido, el artista busca crear piezas en las que la vivencia prevalezca sobre la materialidad. Tal es el caso de la instalación inmersiva Melody. Urs Fischer habla de un vínculo con los materiales, ejercicio plástico que parece también sugerir los meandros de una relación amorosa. And there is also, the idea of control. That you control something. The issue is you cannot really control it. You can guide it, and if you control it too much, you kill it, because you don't really know where art comes from. You have like some idea of this, but when you start the process of making it, you need to listen what the work needs. Not to anthropomorphize the work, but not that I think they're alive, but there is a certain thing that seems to work and fall in place, and it has nothing to do with what you wanted, but you kind of need to be open and let that in, and then you need to control. It doesn't work, but you need to guide it back, and eventually you end up with something that is different than what you imagined, but maybe it's good. Lovers, de Urs Fischer, se presenta en el Museo Jumex hasta el 18 de septiembre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Pues finalmente la esencia del arte es esa, más allá de lo material, Laura, de lo que podemos experimentar o apreciar, es lo que nos transmite, lo que sentimos. Y hace ratito que hablábamos del Día Internacional del Beso, también hay obras con esta referencia. Aquí están los amantes y los opuestos en esta obra de Fisher, pero está el beso de Magritte, que viene muy bien para épocas de pandemia, estos dos personajes con sábanas dándose un beso, el beso de Gustav Klimt, el beso de Rodin. Sí, que bueno, pues son besos emblemáticos y que bueno, de alguna manera están presentes también en esta exposición desde la escultura que da la bienvenida, como con materiales aparentemente amorfos puede crear una unión. Y a veces lo que falta un poco, Rafa, en el arte conceptual es el humor, lo lúdico, lo cual tiene Urs Fischer en gran cantidad dentro de su obra. También la materialidad efímera, ha hecho obras de cera, por ejemplo, una reproducción del Rapto de las Sabinas de Gian Bologna, que se derritió literalmente frente a los ojos del público. Entonces, hace muy partícipe al público de la obra que lleva a cabo. Yo creo que vale mucho la pena visitar esta exposición porque además es un recuento de 2 décadas de trabajo de este artista. Y sí, transmite esa parte inmersiva donde vas entre las gotas de colores. Es fascinante que darse una vuelta al Museo Jumex. Laura, nos despedimos y como es costumbre lo hacemos con música. Hoy recordando la partida de un gran compositor en 1826, un día como hoy. Además, director, violonchelista alemán, Franz Danzig. Lo recordamos con una de sus grandes obras. Él compuso para música mucha música de cámara, para conjuntos reducidos, y aquí hay una probadita de su talento. Nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas noches, disfrútenlo.